Y que antes de cualquier lectura bíblica que yo les pueda llevar, permítame comenzar de esta manera hoy, hablándole de levantar, qué significa. Y encontré las que son comunes o las que uno pudiera sacar por conclusión: mover hacia arriba, poner algo en un lugar más alto, poner derecho o vertical lo que esté inclinado o tendido. Y de ahí comenzó a complicarse un poquito la definición. Y habla de separar algo de otra cosa sobre lo que descansa o está adherido. Ahí empezó mi mensaje a tomar sentido. Porque la Biblia habla mucho de levantarse. Y automáticamente pues decimos, ok, Dios quiere que me ponga de pie, ¿y ahora qué? Pero cuando empiezo a mirar estas definiciones, yo comienzo a entender. Levantarte, separarte de algo a lo que estás adherido. ¿Ok? Y ahí empezó, como dije, me gustó. Dirigir hacia arriba algo, los ojos, la mirada. Recoger algo o quitarlo de donde está. Construir. Y es eso, construir. Fabricar, edificar. Eso es levantar. Levantar es abandonar. Si te levantas, abandonas algo. Mover, ahuyentar, erigir, establecer, instituir, engrandecer, ensalzar, a menos que el diccionario de la Real Academia Española se haya tilteado, se haya dañado, pero eso es lo que yo encontré, ¿sabe? Impulsar, esforzar, vigorizar, reclutar. Entonces yo empiezo a tener mucha más interpretación cuando Dios me dice, levántate. Levántate. Pues entonces Dios me está reclutando. Dios me está diciendo que me separe. Dios me está diciendo que construya. Dios me está diciendo que edifique. Dios me está diciendo que engrandezca. Pero ahí pudiera paralizarme un momento y decir, ¿pero qué voy a engrandecer? Su gloria, lo que Él está haciendo conmigo. Porque antes no me podía levantar y ahora puedo. Impulsar. O sea que cuando Dios me dice que me levante, me está diciendo que impulse algo. Posiblemente el plan que Dios tiene para mí. Habla también de formar, de atribuir, de sobresalir. Cuando algo se levanta, sobresale. Si no, des un cantacito en alguna esquina, que se le levante el chichón o el moretón para que usted vea que no sobresale. Entonces, quiero comenzar por ahí, porque hay una invitación de Dios a algo mucho más grande que sencillamente ponerme sobre los pies y ya. Hay una acción adicional. Hay un deseo de Dios a trabajar. Hay un deseo de Dios a construir. Hay un deseo de Dios a engrandecerlo. Hay un deseo de Dios a edificar, a fabricar, a recoger. Gente llamada a recoger. Esta mañana estaban los deambulantes. Otra área que esta iglesia desea cubrir, donde usted es necesario. Pues entonces imagínese que hoy usted se haya levantado, más allá de la hora que era, se haya levantado ¿a qué? A recoger del suelo. Dios nos está llamando a eso. Dios quiere que te levantes. Cuando escucho eso, puedo comprender lo que la Biblia me dice, y ahora sí le pido que se ponga sobre sus pies un momento. Y vaya conmigo al capítulo 5 del libro de Efesios. Capítulo 5 del libro
de Pablo a los Efesios. El versículo 14 dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ese final, repito, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Padre, en esta mañana te damos gracias por el privilegio que nos das desde bien temprano. Mi privilegio de servir, un privilegio de bendecir tu nombre, de exaltarte, de incluso estar en tu presencia de una manera poderosa, como le dijiste a Moisés que nos ibas a hablar por medio del profeta. Gracias, Señor, por todo. Aún, Padre amado, por aquello que no entendemos, aquello que nos pueda compungir, aquello que nos pueda confrontar. Te pido sabiduría para ministrar al pueblo. Te pido gracia para poder llegar al corazón. Glorifícate, Espíritu Santo. Viniste a glorificarlo. Glorifícalo. Glorifícalo en medio nuestro. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse una vez más. Gracias. Sabe que hago esto siempre en reverencia, una manera de que no nos olvidemos de quién escribió esta palabra, que no fue el hombre, sino el Espíritu Santo del Señor. Son detalles que llevó a la iglesia hasta el siglo XX, incluso hasta yo creo que el siglo XXI. Sin embargo, hoy se descuidan, acelerando el proceso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como bien la misma Escritura dice, que en estos tiempos no habría reverencia, no habría amor, no habría entendimiento. Lo que habría sería comezón de oír, y la gente estaría yendo de un lugar a otro, diciendo que Cristo está aquí y que Cristo está allá. Y brincarían de un sitio a otro, llenándose de fábulas, llenándose de emoción, llenándose de una doctrina que realmente no edifica. Ayer compartí aquí con los jóvenes adultos, como informamos el viernes. Informamos que ellos tenían retiro, ellos se dieron cita y me tocaba la parte. El viernes la hermanita Keila, su líder, me decía que no me iba a hablar de lo que ella tenía planeado para que el Señor nos diera. Y fue interesante porque me acosté con esa preocupación de que ella me había confrontado, quería que Dios le hablara. Durante la noche, en ese entrar y volver y el ronquido y el muévete para aquí y para allá, Dios nos dio una palabra. Dios nos daba que le preguntáramos: ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Recordé mensajes tan recientes como de mi hermana Ivonne, la campaña de Semana Santa, y comencé a recordar muchas cosas que había ya aprendido y estudiado. Pero la palabra que Dios me llevó me enseñó muchísimo, y yo quiero empezar por ahí. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo leí Mateo capítulo 16, versículo 16, donde Jesús le dice eso a los discípulos, hubo una respuesta. Y después que ellos dijeron, que algunos dijeron que era Elías, Jeremías, fulano, perencejo, uno más de los profetas, Pedro se levantó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: bienaventurado eres Pedro. Déjemelo ahí. Hubo una bienaventuranza por algo que Dios reveló.
Mi mensaje hacia ellos era, y por eso es que necesito empezar, posiblemente a la tarde también, diciéndote lo necesario que es tener la revelación de Cristo en mi vida. No del Dios que yo me haya inventado. No del Dios que yo me haya formado. No del concepto que yo tenga de Dios, sino la verdadera revelación de Cristo en mi vida. Si el creyente no tiene la revelación real, genuina de Cristo en su vida, va a ser un creyente que anda, viene y va. Nadie lo detiene en sus crisis, en su dinámica, en sus luchas. Cualquier viento de doctrina lo lleva, lo trae. Así yo puedo responderte porque un creyente que conoce la verdad vuelve a la idolatría. Y pudiera contestarte muchas preguntas que tú te haces o incluso tú experimentas. Le decía a ellos que bastaba ya de querer servir a Dios de la manera que nos habíamos formado. Con las ideas. Escuchamos decir a predicadores que nos hablan de no humanizar a Dios. Y yo creo que apenas entendemos esa frase. Conocer a Cristo le trajo a Pedro la revelación. Entonces, si yo le pido a Dios que revele a Cristo a mi vida, cuando lo haga, ¿qué más se le dijo a ese hombre? Si yo leyera ese versículo que sigue, dice, Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en su contra. Entonces tú y yo que estamos peleando y que tenemos en nuestros labios sin número de veces la palabra infierno, Satanás y demonios, no tendríamos que estar hablando de ellas ni enfrentándolos. Porque una vez me llega la revelación de quién es Cristo, con ella me van a llegar las herramientas y la convicción, me va a llegar la verdad de qué. ¿De qué me va a llegar la verdad? De que lo que ese Señor pueda estar haciendo, si es que está haciendo, a mí no me va a tocar. Porque dice, cuando le mostró, cuando el Padre le muestra a Pedro, mira, él es el Cristo. Y Pedro lo entiende. Después Jesús le puede añadir, Pedro, hay algo más. Y sobre ese Cristo la iglesia será edificada y las puertas del infierno o las puertas del Hades no prevalecerán en su contra. Yo les decía a la juventud que puedo ver a Pedro en sus altas y bajas. Ya yo prediqué de la experiencia de su hermano Andrés, cómo provoca su deseo de quedarse en casa de Jesús, que en la mañana siguiente acercara a Pedro. Pedro recibe la profecía, le cambian su nombre. Puedo ver que Pedro con todo y eso todavía no se afina, sino que regresa a pescar en la noche de su fracaso como pescador. Vemos cómo Jesús sigue en el proceso de enamorarlo. Vemos cómo Él lo va en esa llevarlo. ¿Y qué hace al final? Mira, muchacho, entra a mi barca y termina el mensaje. Y el Señor termina el mensaje. Y les decía más, porque nosotros decimos, más en tu palabra echaré la red. Pero anteriormente Pedro estuvo la noche entera tratando de echar la red ¿en base a qué? En base a su conocimiento, en base a su habilidad, en base a las estrellas. Ah, mira, no, que la estrella tal se movió para allá. Vámonos ahí debajo. En base al movimiento del agua. Mira, las aguas se están moviendo allá. Vamos a echar la red allá. En tantas ideas que Pedro pudo haber echado aquella red durante toda la noche, al final tuvo que decir, bueno, Señor, en tu palabra las voy a echar. De ahí puedo hablar de la experiencia
ya llegando al final para no hacerle larga la historia, de que de ver a un Pedro cuando le corta la oreja al siervo del sacerdote y finalmente de verlo cómo rechaza al maestro. Incluso un evangelio registra que lo maldice. Todo eso vivió Pedro y todo eso vivimos nosotros. Pero Pedro, por cuanto recibió aquella revelación, jamás se apartó de él. Lo rechazó, lo negó, pero ¿dónde era que estaba? Cerquita. Altas y bajas. Con luchas, con miedo, con inseguridad, con vergüenza. Pero siempre estuvo allí. Yo les decía que por mucho tiempo he orado para que mis hermanos tengan experiencia. Yo oro para que usted tenga experiencia con el Señor. Pero finalmente recibí entonces la enseñanza de qué experiencia es la que usted y yo necesitamos, que va a provocar el cambio que queremos. Necesitamos conocer a Cristo. La iglesia necesita conocer el Dios que le salvó. No el Dios que queremos, no el Dios que pensamos o el Dios que nos hemos formado. ¿Por qué? Mire, les contaba a ellos la experiencia de Marta y María, de Lázaro. ¿Y esa experiencia qué trae? Me fascina en el capítulo 11 de Juan ver a una Marta que cuando el maestro llega, ¿qué hace? Corre a donde él, le recrimina, le habla. Al principio Jesús le tiene que contestar fuerte: María, Marta, te dije que soy la resurrección, que el que está muerto en mí vivirá. Y ella le decía: sí, yo sé que en el día postrero mi hermano va a resucitar, pero el problema es hoy. El problema no es mañana, es ahora. Mi dolor es ahora y tú no lo quieres atender. Si de verdad hubiera sido quien yo creo, hubieras estado aquí. Pero yo no sé si usted ha leído bien ese capítulo, porque inmediatamente que Marta recibe algo, porque una vez más Jesús le explica y ella cambió el tema. Es más, antes de seguirle, que yo no le puedo pasar a usted esa oportunidad. Busque conmigo Juan 11 un momento, porque es que quiero que lo vea, para que no crea que es que estoy aquí yo manipulando una escritura o inventándome las cosas. Ya caigo, usted verá que voy a caer, Dios no se equivoca. Voy a caer en levantar ya mismo. ¿Está ahí conmigo? Ya lo tiene, todavía escucho paginita. ¿Lo tiene ahí? Ya le dije que empezaron a hablar. Jesús le dice el 23, 11:23 le dice: tu hermano resucitará. El 24 Marta le dijo: yo sé que resucitará en el día postrero. En el 25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y luego el 26: y todo aquel que vive en mí no morirá eternamente. ¿Y qué le dice Jesús ahora? Le pregunta: ¿crees esto? Ahora, algo sucedió, que es lo que yo deseo que suceda en nuestras vidas. Porque el próximo versículo, Marta hablando, dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres ¿quién? Ah, espérate, ¿qué pasó? ¿Quién me cambió los muñequitos? ¿Hay alguien que cambió el muñequito en este lugar? O sea, alguien cambió la Biblia. No estábamos hablando de muerte y de resurrección. De alguna manera, yo sé cuál, pero quiero llevárselo a usted para que piense. El Espíritu Santo hizo acto de presencia
y trajo paz a un alma en pena. Ninguna otra frase iba a calmar a Marta, porque Marta no quería saber de la eternidad en ese momento. Marta lo que tenía era un dolor presente. Y el Espíritu Santo le reveló algo, Falú. Y hablando entre muertos y vivos, ella recibe la palabra y dice: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Al entender que era el Cristo, se detuvo la conversación. Siga leyendo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. ¿Lo quiere en español puertorriqueño o lo quiere en español correcto? En español correcto, la revelación tranquilizó su alma. ¿Lo quieren en español puertorriqueño? La revelación le dio un tapaboca. Hasta que tú y yo no conozcamos a Cristo, no nos vamos a levantar de entre los muertos. Porque tú, hasta el día de hoy, yo te hablo de un Dios y tú me hablas de otro. Al día de hoy, muchos de nosotros analizamos la Escritura en base al Dios que nos hemos formado, no al Dios de la Escritura. Tratando de suplir nosotros mismos nuestras necesidades, le hemos dado forma a Dios de tal manera que hasta aquí tú llegas, de ahí para allá tú no penetras y de aquí para atrás tampoco vas. Tú eres este Dios. Si todo no funciona como yo lo digo, no, Dios no está ahí, lo reprendo. Sin embargo, yo veo una Biblia que me dice que no se trata de mi Dios, sino de Cristo. ¿Está captando lo que le quiero decir? Entonces, Marta, que está histérica, que no ha logrado subsanar la pérdida de su hermano, que no ha logrado comprender lo que Dios está haciendo, porque no se había dado a la tarea de conocerle correctamente, no es hasta que el Espíritu Santo le impacta con eso que ella no recibe paz. Y dice la Biblia que ella dejó de discutir y fue y buscó a su hermana y le dijo: mira, ¿sabes qué? El maestro está allí. Ya no estaba histérica. La Biblia me dice que María hizo todo lo contrario. Cuando llegó, hizo la misma pregunta que tenemos derecho de hacer todos nosotros, pero con una actitud diferente. Pero en esta ocasión, ella sí se postró. Y hemos predicado sin número de ocasiones sobre lo hermoso que es conocer los pies del maestro. Porque donde quiera que entonces yo mire hacia abajo, me los voy a encontrar. Pastor, pero usted habla de mirar para arriba, tranquilo. Estoy hablando de una postura de humillación. Entonces, María no entró porque María sabía delante de quién estaba y qué ocurrió. María se pudo afinar, se pudo identificar con el Cristo que tenía delante. ¿Y qué hizo? Provocó que ese Cristo llorara. ¿Cuántos de nosotros habremos tratado de provocar a lágrimas al Señor sin número de veces? Y vemos como que ese Dios se endurece cada vez más. Sin embargo, esa historia me relata, aquí dice que María provoca que Jesús llore. Y cuando Jesús llora, viene y sale y dice también: mostradme dónde le colocaron. Entonces, es algo interesante, porque a ti y a mí nos interesa el dolor de hoy, no la bendición de mañana.
Pero sabemos también que el vivir la experiencia de hoy no es lo que le importa a Dios, y chocamos y nos estancamos y nos anulamos. Entonces, ayer compartía la herramienta o la idea importante o clave para tú entonces, ¿qué? Poder sintonizarte con el Señor. O sea, yo necesito conocer a Cristo, porque cuando conozco a Cristo, esa revelación que llega me trae paz y me enfoca en la dirección correcta. Ahora, yo les decía bien claro a ellos, si usted no pide eso, pues mi mensaje hoy se va por el suelo. Se va por el suelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted está rechazando una revelación. Si el creyente no conoce a Cristo, se vuelve como Marta, desenfocado, desenfrenado, pensando en las cosas en el orden incorrecto, poniendo prioridades fuera del lugar que le corresponden, escuchando voces que no tiene que escuchar, analizando de la manera que no se analiza el Señor, conclusiones que no funcionan, menospreciándote y sencillamente sentándote ahí a ver si Dios se acuerda de ti, escondiéndote en otras áreas de tu vida, hundiéndote en el fango de lo que puede hacer la droga, el alcohol, escapando, razonando. Sin embargo, yo veo aquí la Biblia que me dice de una mujer que tan sencilla describe quiénes somos nosotros. De manera sencilla nos describe que al recibir la revelación y contestarle a Jesús, Señor, sí, es verdad, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sencillamente se acabó el argumento, da la espalda, invita a su hermana viene y adora, que está realmente conectada. Ella logra provocar que el cielo, aleluya, comience a sentir la carga. ¿Y qué trajo como consecuencia? Que lo que estaba muerto volvió a la vida. Entonces la revelación de Cristo en ti trae vida. La revelación de Cristo en nosotros trae vida. Pero si tú continúas sirviendo a Dios, mire, hay gente que lee la Biblia, leen lo mismo que yo puedo leer. Y yo sé que la Biblia es un tesoro, que cada vez que lo leo logro extraer conocimiento de ella. Eso es amén. Pero cuando yo veo que el conocimiento totalmente se tergiversa, yo digo, no, aquí me está hablando otro Dios, no es el que yo conozco. Cuando yo veo, amado, que a usted se le hace difícil el perdonar, usted me está hablando de otro Dios. Cuando a usted se le hace difícil de levantarse en el propósito que ya yo traje como definido, usted me está hablando de otro Dios. Cuando usted me deja saber que no puede orar, que no puede leer la escritura, que se le hace difícil el ayuno para acercarse a ese Dios, que se le hace difícil lo que es la comunión, usted me está diciendo que usted conoce otro Dios. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia que se llama, que me presenta, o sea, el Dios de la Biblia no, vamos a hablar con la palabra correcta que quiero traer, el Cristo que se revela en la Biblia, él mismo dice, todo lo puedo, ¿en quién? Ahí dice en Dios. Tú conoces, Marta, tú llevas como 15 años nada más, está bien, tranquila, calla. Dice cómo, todo lo puedo en Dios, todo lo puedo en Yahvé, todo lo puedo en Jehová, todo lo puedo en Cristo. Si tú no tienes la revelación de Cristo, tú no vas a poder sobrevivir. ¿Y dónde se consigue eso? En los evangelios. Hubo otra historia, no la quiero dejar fuera. Hemos predicado también de muchas formas lo que es Abraham. Y hemos dicho que Abraham tuvo que pasar un proceso arduo de 20 y pico, 30 y pico de años para poder llegar a donde llegó. Se llevó a su papá cuando Dios le dijo que no. Se llevó a su sobrino.
y Dios los estanca allí en Ur de los Caldeos hasta que el papá muriera. Comienza su peregrinar, comete errores, desciende a Egipto, llega a Agar, sigue su peregrinar, llega otra hambruna, va a los filisteos, tiene el problema con Abimelech. Y en todo esto sigue su camino. Ahí aparece la dificultad con Lot. Dios lo separa. Ya usted conoce la historia. Llega el momento en que aparece Ismael. Interesante me resulta que él trata de convencer a Dios, pero aún de ese Dios lo desprende. Hasta que nos quedamos con ¿quién? Con el hijo de la promesa, Isaac. Lo ama, se desteta, empieza el proceso de crecimiento y a Dios se le ocurre una noche decirle: dame en sacrificio a tu hijo. Y nosotros predicamos de dale a Dios lo más que amas. Y lloramos. Y yo he hecho ejercicios. Yo mismo he hecho ejercicios de tratar de desprenderme de cosas. Y qué difícil se nos hace. Y todos hacemos tremendo ese siervo Abraham. No, amado, Dios no hace excepción de personas. Abraham venía de una cultura que sacrificaban hijos. Pues no le sorprendió que Dios le pidiera a su hijo. Y aunque lo amaba, eran culturas muy obedientes a lo religioso. Así que hasta ahí vamos bien. Abraham no está sorprendido de que el Dios que le estaba hablando hiciera lo mismo de los dioses que su papá y toda la gente de su casa le hubiera dicho. Y empieza su peregrinar. En medio de todo, vemos frases que delinean que Dios está en el asunto. Frases como: Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Frases como: iremos, adoraremos y regresaremos. Y allí es amarrado el niño, puesto sobre la paja, encima de la piedra. Y al levantarse al cuchillo, surge una voz del cielo que le dice: Abraham, Abraham, baja el cuchillo, no mates al muchacho, porque ahora sé que no me lo niegas, a tu hijo que tanto amas. Estoy parafraseando. ¿Qué ocurrió allí? Porque ayer yo traía esa palabra. Porque yo necesito que la escuches hoy para hablar de levantarte o para continuar con mi deseo de que conozcas a Cristo. Oiga, hay un enemigo que no quiere que tú conozcas a Dios. Hay un enemigo que no desea que tú conozcas a Dios. Ese es el trabajo más importante de Satanás. El Señor lo reprenda. No es hacerte caer, es lograr apartarte de la verdad. Y dentro del mar de voces que estaba experimentando Abraham, ¿sabe cuál yo quiero añadir a tu vida hoy? Abraham, el problema no era el muchacho. El problema era, o la situación se daba, o la experiencia vino para que Abraham conociera al Dios que él servía, a un Dios diferente. Las experiencias que tú vives no son para martirizarte. Alguien diga amén. No son para robarte la paz. No es para quitarte lo que más amas. Es para que conozcas al verdadero Dios que tú le sirves, al Cristo de la gloria. En cada experiencia que tú vives, Dios transforma un concepto deformado de Él en uno correcto para que tú le glorifiques. Amén.
Entonces, comienza a ver las cosas diferentes. No pelees conmigo. No trates de rechazarme. Dios sabe, a diferencia muy mía, yo no lo sé, porque no lo sé. Yo no sé el Dios que tú te formaste. Así que tranquilo, usted no me lo tiene que explicar. Pero el que conoce el corazón sabe el Dios que usted se ha formado. Él sabía el Dios que tenía formado Abraham. ¿Me está entendiendo? Él sabía que Abraham venía con unos choques culturales, unos choques de crianza, unos choques de su pasado. Y él no tenía problemas en levantar el cuchillo porque su papá y toda la familia lo hacían. Pero a Dios le importaba que Abraham, el padre de nuestra fe, conociera realmente quién lo estaba llamando. Y Dios quiere y le interesa que tú también le conozcas. Amén. Si la iglesia no conoce el Dios que lo ha llamado, va a ser una iglesia que no conocerá al Dios que provee. Aleluya. Porque hasta que no hubo la experiencia, la conversación y la revelación, no apareció el Cordero. Hasta que María no afina las experiencias que pasaba a los pies del Maestro con aquel momento de dolor, Lázaro, que estaba muerto, no volvía a la vida. Hace 4 o 5 semanas prediqué bajo el tema también, ¿te quieres ir tú también? No sé si usted se acuerda o lo ha visto. Y decía lo fuerte cuando venían aquellos discípulos a decirle, mira maestro, las palabras que tú das son terribles, ¿cómo es eso? Mira, se tiende la gente. Jesús tranquilamente le dice, ¿y tú también te quieres ir? Pues yo no voy a cambiar el mensaje. Yo imagino que aquellos hombres hicieron, este no es fácil. Ahora, ahí también hay una palabra que dije que por favor no la hicieran exégesis, pero que se la disfrutaran conmigo. Dije, repito y recalco, no lo vaya a decir en un instituto, porque a este pequeñito pues lo hacen papilla. Pero vaya conmigo un momento porque se la quiero regalar. Juan 6:6. Vaya Juan 6. Yo creía que no iba a introducirme de esta manera, iba a hablarlo esto al más a la noche y pues todo está, pero créame que ya creo que debe de usted haber estado escuchando que lo que quiero es que se levante. Pero para levantarte, repito, si no conoces a Cristo no funciona. En ese capítulo 6, míreme el versículo 66. Estuvimos predicando de ese texto en el 67, queréis iros también vosotros. Ahora, el capítulo 6 y versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora, hay mucha gente que le gusta hablar mucho de qué número es que mucha gente habla. ¿De qué número es que la gente habla? Del 666. Que un señor ahí que está más muerto que vivo, pues dice que era el 6666. No se preocupe que no le voy a mandar a tatuarse, no le voy a mandar a poner un emblema, no me interesa. Lo que quiero es que tenga un conocimiento. Yo les decía ayer a los jóvenes que qué poderosa es la escritura porque me está mostrando Dios la estrategia de Satanás en el espíritu del anticristo. Porque en este versículo que es dado a la iglesia, porque usted dirá, pastor, pero Mateo también tiene un 6666, pero este es el evangelio de la iglesia. Y cuando yo leo ese versículo, yo veo a Dios diciéndome, contra este espíritu la iglesia se enfrenta. Contra un espíritu que te obliga o quiere o intenta apartarte de él.
que te vuelvas atrás y que no camines más con Él. El enemigo no quiere que tú camines con Dios. El enemigo no quiere, no le interesa que tú continúes hacia adelante. Por el contrario, que te vuelvas atrás, que vuelvas a la esclavitud, que vuelvas a las tinieblas, que vuelvas al pecado, que vuelvas al lodo cenagoso. Ese espíritu está ahí. Por eso es que Jesús tiene que actuar de una manera vertical. Él sabía lo que estaba enfrentando. Él sabía que era cuestión de decisión. Él sabía que era cuestión de tomar, de dar un alto, de parar, de detener. Algo que no se arregla con emociones. Algo que no se arregla con palabras lisonjeras. Algo que no se arregla con un sentimiento bonito. Algo que necesitaba autoridad. Iglesia, contra ese espíritu tú y yo no podemos. Ese espíritu te quiere apartar de que conozcas a Cristo. Ese espíritu desea que tú sigas tratando a Dios de la manera que te has formado. Por eso es que Jesús sencillamente dice, ¿te quieres ir tú también? A lo que hubo una reacción de sus discípulos. El que verdaderamente tiene la intención de conocer a Dios, no se va. Pero tampoco se queda sentado. Se levanta. Y Dios está buscando gente que se levante. Y gente que decida ya no servir a Dios de una manera, hoy sí, mañana no. Ya esta semana te busqué, la semana que viene me quedo. Gente que sencillamente, mire, ¿cómo me levanto? Por la mañana. Si yo no me levanto como un sprint, yo me quedo. Pues si estoy cansado. Yo estoy cansado. Yo soy de carne y hueso. Pero si no me levanto como un sprint, me quedo. Pero qué sencillo se nos hace para nosotros quedarnos. Ay, Dios sabe que yo estoy cansado. Definición errada de Dios. Es más, imagínese el evangelio con señales de electricidad cada vez que usted falle. Estarían los pelos así. Estuviéramos achicharrados. Ay, Dios me entiende. No funciona así. Hay un espíritu que la iglesia no puede ignorar. Hay una trampa. Que se pueda presentar con una mujer para que lo que es el hombre, o con un hombre para aquel que es mujer, aquella mujer. Perdóneme. Que se pueda presentar con una botella de licor o con unos cigarrillos. Sí, eso es parte. Pero ¿sabe algo? Esas cosas no se presentan a menos que el primer espíritu no llegue. A ti no se te va a presentar, a varón que me escuchas, una mujer no se te va a presentar hasta que primero el anticristo no te aparte de Dios. Hasta que no dejes de andar con él. Entonces se presenta. Mujer, a ti no se te va a presentar ese macharrán que estás esperando para cambiarlo por el viejito que tienes al lado, alaba. Hasta que tú no te apartes. Por eso entonces el esposo y la esposa tienen que estar continuamente orando delante del verdadero Dios. ¿Ve? Porque qué chévere es vivir una vida descuidado y que de repente a la hora de la mañana, ay, pastores, por nosotros estoy empezando a tener problemas en el matrimonio. Pero ¿y tú? ¿Qué pasó? ¿Qué has hecho? No, yo estoy orando. Ahora que la crisis empeoró. Ahora cuando ya no hay fuerza. Ahora cuando ya lo menos que te interesa es que Dios te diga que tengas paz. ¿Cómo voy a tener paz si estoy en medio del quebranto y esto me duele? Esto me destruye.
¿Qué Dios insensible es este? Yo no necesito paz, yo necesito su poder. Piense lo que le estoy diciendo. Mire, amado, la parte que les iba a contar era la siguiente, lo demás se lo he seguido añadiendo y me perdonan los jóvenes que lo tengan que escuchar 2 veces. Yo los llevé al ejercicio en qué me voy a ocupar, que me ayuda a levantarme, para entonces poder enfocarme en el verdadero Cristo. Y Pablo lo presenta muy hermoso en el capítulo 4 del libro de Filipenses, comenzando desde el principio, donde exhorta a la iglesia a afirmarse y luego habla de unidad. Entonces, cuando yo les decía a ellos que si Pablo está en el primer versículo, me habla de afirmarme y en el segundo me habla de unidad y luego me habla de regocijarme, ahí hay algo sumamente importante que la iglesia tiene que aprender. Y es el hecho de que Pablo dice, regocíjate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero yo les dije que Marta no le importaba lo que pudiera ser la vida eterna porque su dolor era en el presente. Y a nosotros tampoco, porque mi crisis es hoy. Entonces Pablo me está empezando a hablar y me está empezando a decir cómo es que yo conozco al verdadero Cristo. Yo conozco al verdadero Cristo cuando yo me enfoco en la dirección que Cristo quiere. Y Cristo quiere que yo me enfoque en que la primera victoria que se nos dio, ¿cuál es, amado? La vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el primer regalo que la iglesia recibe. Y es el regalo que más fácil abandonamos. Usted y yo no hablamos de la vida eterna. Usted y yo no hablamos de las moradas celestiales. Usted y yo no hablamos del mar de oro, de cristal, de las calles de oro. Usted y yo no hablamos de la parcela donde vamos a gobernar. Usted y yo no hablamos de las bodas del Cordero. Usted y yo no hablamos de la mesa infinita con sillas y vestidos blancos, con una piedrecita y con el nombre de nosotros escrita. Usted y yo no nos satisfacemos con eso. Usted y yo basamos nuestro regocijo en las bendiciones terrenales. Cuando me siento chilling, cuando me siento en victoria, cuando me siento contento, entonces el gozo de Jehová es mi fortaleza. Pero cuando estoy en crisis, trato de buscar la silla. Oiga, amado, nos convertimos en topos. Hacemos rotos donde no lo hay y nos escondemos. Nos volvemos avestruces. Pensamos que con esconder la cabeza me dejo de ver. Sin embargo, Pablo le dice a un pueblo que quiere que se afirme y que desea que se unan, que se regocijen porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, ¿sabe qué pasa, amado? Que para que tu nombre permanezca en el libro de la vida, la murmuración se tiene que ir. ¿Sabes que para que el pecado, para que tu nombre permanezca en el libro de la vida, la fornicación se tiene que ir? ¿Sabes lo que para que tu nombre permanezca en el libro de la vida? Oiga, amado, toda la contienda y la ira se tiene que ir. Para que tu nombre permanezca en el libro de la vida, lo que es la pornografía, lo que es la masturbación, lo que es toda esa basura que el hombre hoy alega que sirve, se tiene que ir. Porque yo sirvo a un Dios santo. Es muy fácil refutarme. Porque me vas a poder refutar usando el Dios que tú te inventaste. Pero el Dios de la Biblia no. Nosotros no nos regocijamos en el regalo más grande que ha recibido la humanidad. Y es el vivir por la eternidad delante de nuestro Hacedor. Alabado sea el Señor. No acabamos de permitirle a Dios que nos revele lo que es el infierno. No queremos pensar porque nos hemos hecho un modelo diferente de que Dios sea capaz de enviar a su perfecta creación, a su mayor creación, a vivir separado de Él en un lago que fluye fuego y azufre. Sin embargo, Pablo me da la herramienta, repito,
Y luego que me dice que me regocije. Le decía yo a la juventud que era momento de que, dice él a continuación, yo quiero ahora que ustedes hablen con el Señor y sean conocidas delante de Él vuestras peticiones con acción de gracias. Y hice un ejercicio. Les decía yo a ellos, y les digo a ustedes hoy, si yo pudiera preguntarle a cada uno esas peticiones que tienen delante de Él, ¿sabe qué? A veces nos avergonzamos de las peticiones que ocupan nuestro corazón y no las decimos pensando que Dios no se entera. Hello, noticia, Dios conoce las palabras aún antes que salgan por nuestros labios. Dios conoce de qué está lleno nuestro corazón. Por eso es que te invita a hablarle, por eso es que te invita a que lo conozcas. Porque antes de que tú te expreses ya le conoce y Él no se ha avergonzado de lo que tú sientes. Al contrario, te sigue amando. Porque cuando usted es sincero con Dios, con el Dios de la Biblia, con ese Cristo, entonces dice él a continuación, Pablo, mira, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿En quién? En Yahvé. ¿En quién? En Cristo. Alguien que no tenga temor, que Carlos Santiago sabe que el Padre se llama Yahvé, sabe, y no estoy ofendiéndolo. No voy a sacar al Padre de nuestra adoración. Pero dentro de conocer al Padre, Él desea que tú conozcas al Hijo. Porque el Padre, nadie lo conoce si el Hijo no se lo revela. Aleluya. Entonces, les decía que me tengo que aprender a regocijar en lo eterno. Les decía que tengo que aprender a ser sincero. Y después el versículo 8 dice que en todas las cosas que atribuyen a Dios, lo honesto, lo puro, lo justo, lo genuino, lo verdadero, en eso pensad, ocupar mi mente. Quiere decir que yo comienzo a pensar en lo eterno, le digo a Dios mi necesidad, descanso, recibo paz, paz provoca un espacio en mí que lo voy a llenar con las cosas que atribuyen a Jesucristo. Y aquí vino algo interesante. Walker. Porque para reforzar más el pensamiento de que tú tienes que tener la revelación de Cristo en ti, una de las características para tú decir que conoces a alguien, puedes decirse que es identificar su tono de voz o su voz. ¿Está de acuerdo conmigo? Puede ser una. ¿Se acuerda el pasaje de Marta y el Señor? Que ella estaba, ay, ¿dónde lo pusiste? Y escuchó una voz primero y ella no la logró identificar, pero cuando le dijo, Marta, Raboni. ¿Qué fue lo que pasó? Que hubo un conocer la voz. Cuando Mauro anda por allí por casa, ese muchacho puede estar en la falda de cualquiera, pero escucha esta raya de boca y el tipo hace. Él sabe que yo existo. Todavía él no me podrá saber quién soy, pero él sabe que yo existo. ¿Por qué? Porque identificó mi voz. La dice la Biblia y no lo digo yo, por todavía aquel que pueda estar peleando conmigo, pero yo sé que hay gente que le gusta pelear en el mensaje. Dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, está más que claro que no soy yo el que digo que una de las características para identificar a alguien es esa voz. Conocer el tono, el timbre. Amén. Entonces, yo les decía, mira, hay gente que malinterpreta el rapto de la iglesia. Porque el rapto de la iglesia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando suene, al final, al sonar de la trompeta, vamos a decirlo bastante correcto o correctamente, al final de la trompeta, porque sonará la final trompeta y los muertos en Cristo
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, seremos levantados y estaremos ¿qué? ¿Para siempre? Con Él. Ok. Entonces, ven acá, Walker. Ven acá. Mucha gente piensa que esa voz va a funcionar. No te rías todavía. Va a funcionar como un vacuum cleaner. ¿Lo entendió? Voy a ponerme acá. O sea, parece que la gente ha malinterpretado y piensan que el rapto es... No. La Biblia dice que Walker va a escuchar la voz de Dios. Sube acá. Y cuando esa voz que él aprendió a escuchar, él le permite entrar, el Espíritu Santo que habita, lo levanta. ¿Me está oyendo? No hay. No es como en los muñequitos. No es como Chicken Little. Que sale así un vacuum gigante y agarra a la gente. No es como Star Trek. No hay una tal cosa como teletransportar a la gente. Eso dicen que lo van a hacer los marcianos. Allá ellos. La Biblia dice que tú y yo vamos a escuchar una voz como de trompeta que va a activar una orden al Espíritu Santo, que va a glorificar al Hijo en ese momento, que nos va a levantar, yo no sé cómo, y nos va a transformar en el aire para que vivamos para siempre con Él. Alabado sea el Señor. Por favor, recibe esa palabra. Porque para escuchar esa voz, usted no puede esperar a que la trompeta suene. Para escuchar esa voz, usted no puede esperar como hacen los novios. No te preocupes que cuando yo me case yo lo cambio. Tacho. Eso no cambia. Bueno, como que la Biblia dice que ¿quién es el que cambia a las personas? Dios es el que cambia lo que ya pasó. Yo no puedo cambiar a nadie. Mire mi problema. Tengo una atarraya de voz que mi madre trató de cambiar por toda una vida y mi esposa también y todavía no han podido. Y por más que me dicen, baja la voz, yo lo subo más alto y me busco los problemas. Y después tengo que estar pidiendo perdón y bajando la guardia y humillándome por cabezón. Así que no espere pensar o hacerme creer o hacer creerse usted mismo el que usted vaya a cambiar esa afinidad a la voz de Dios justo antes de que el rapto venga. Primero porque nadie sabe cuándo el día y la hora, cuándo es. Solo el Padre en su única potestad no ha querido revelárselo a nadie. Solamente el Hijo está esperando en la puerta que le den la orden, ¿sabe? Porque ya las moradas están preparadas, ya está todo listo. Es lo único que está esperando es que la iglesia cumpla su comisión aquí en la tierra. Ella está esperando que tú decidas salvarte. Él está esperando eso. Y un momento dado se dará la señal y aquellos que hemos aprendido a oír la voz de Dios y a accionarla, esas son los que escucharán la voz. Entonces esto no es juego. Esto no es juego. Yo no puedo seguir sirviendo a Dios a la manera que me he formado. Yo no puedo seguir justificándome porque he modificado los conceptos de Dios
que están en la Escritura. Yo tengo que conocer al Cristo de la gloria. Yo tengo que conocer al verdadero, aquel que se le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra para gobernar sobre nosotros. Somos su esposa, iglesia. Y no hay peor incomodidad, oiga, que no haya una linda afinidad entre un esposo y una esposa. Qué triste es cuando una pareja, uno camina para un lado y el otro para el otro. Qué triste cuando no puede haber en algún momento un vínculo. Imagínese cómo se pueda sentir el Señor cuando se supone que una pareja, mientras más tiempo pase, llegue en el momento a que ¿qué? Que sin hablar ya actúen de la misma manera. Digo, eso es lo que yo he visto. Piensan igual, hablan igual. ¿Por qué? Porque mientras más cerca el uno estén del otro, más se compenetran. Entonces hoy por hoy estamos viendo a una llamada iglesia que lo que ha hecho es que operar bajo el espíritu del anticristo, apartarse de él. Dicen ser esposa cuando actúan en el camino contrario. Dios está buscando en esta tarde que tú decidas caminar en la misma dirección que Él. Dios está buscando que te levantes, iglesia. Dios está buscando que te levantes y resplandezcas, porque ha llegado la luz sobre ti, dijo Isaías. Dios te quiere que te levantes y comas, porque largo camino te resta. Levantarte, separarte, levantarte, ponerte sobre tus pies, afirmarte, construir, edificar, afianzar, decidir tomar una decisión. Y hoy la decisión que yo invito a esta casa a conocer a Cristo. Una decisión de conocer a Cristo. Al conocerlo vas a comenzar ¿a qué? A ver esa luz. Vas a comprender lo que Dios te ha querido decir por tanto tiempo. Vas a poder, mira, hay personas, me detengo un momento. Yo he ido a donde personas, o he conversado con personas, y hablan del perdón. Eso es un tema interesantísimo dentro de la iglesia. Y yo no he encontrado todavía en la Biblia el que diga que a ti te van a pedir perdón porque tú tienes la verdad. Alguien aquí que lea más que yo, que me diga dónde está. No hago alardes, alguien que lea más. Siempre hay alguien que sabe más, ¿sabe? Así que no hago alardes al respecto. Pero yo no encuentro en la Biblia ese pasaje. Yo encuentro que la Biblia habla de la satisfacción que provoca cuando yo doy el primer paso. Eso sí lo dice la Biblia. Y no habla de dar el paso teniendo o no teniendo razón. Habla sencillamente de dar el paso. Entonces, cuando yo doy el paso, yo estoy ¿qué? Conociendo al Cristo que me llama. Piense. Me gustaría estar toda la tarde, créame, compartiendo contigo ejemplos de que hubiera una interacción entre nosotros donde tú me dijeras, pero es que yo pienso esto de Dios, a ver en dónde en la Biblia lo dice. Y si lo dice, pues gloria al Señor porque estás viviendo conociendo al Cristo que te ha llamado. Pero créame que con conversaciones anteriores, con dinámicas que se presentan en lo pequeño del ministerio, en lo corto que llevo en el ministerio, me doy cuenta que hay mucha gente sirviendo a un Dios que se han formado ellos mismos, justificándose y tapando el cielo con la mano cuando no debería ser. Porque el Cristo que se nos revela aquí es un Cristo poderoso, hermano. Un Cristo poderoso y que sobre todas las cosas nos ama. El que te dijo con amor eterno te he amado, por tanto he prolongado mi misericordia sobre ti. Quiere decir que no es la suerte la que te ha dado la victoria, no es la habilidad. Es que Dios todavía tiene esperanza de que tú te acerques. Es que todavía Dios tiene esperanza de que tú lo conozcas. Por eso es que no te ha pasado nada. Por eso es que en ocasiones tú dices, ay Dios mío, qué suerte la mía, no me pasó nada. No, no es suerte. Es que todavía estás bajo el manto de Dios.
Si sigo esa misma frase que se acaba de mencionar, que nos dice, sus misericordias se renuevan cada mañana. Ese es el Cristo que yo quiero que tú conozcas. Pero ese Cristo, a la misma vez que te dice, mis misericordias se renuevan cada mañana, te dice, mira, pero también es hermoso esperar en silencio mi salvación. Detente. Ponemos muchas frases en Facebook. A mí me impactan. Son frases muy bonitas. Hay una, todavía al día de hoy me toca. Te tiran piedras y tú decides qué hacer con ellas. Y entonces exhorta el dibujito. Dice, yo decido hacer castillos con las piedras que me lanzan. Y yo veo eso y yo digo, qué lindo, está bonito. Eso está cute. Pero, amado, del dicho al hecho, ay, gran trecho. Porque la verdad en nosotros no es que construimos no construimos castillos. ¿Sabe lo que hacemos? Agarramos guille de pitcher y rompemos a zumbar bolas por ir para abajo sin importarnos a quién nos llevamos. Entonces pude discernir que el pensamiento está bonito, pero significa, Gladys, que el pensamiento todavía no está dentro de mí. Significa que no conozco al Cristo que yo le sirvo. Piense, amado, en esta hora. Fíjese, le digo, le traje el versículo de Isaías 60. Y ya permítame ir solamente atando pequeños cabos y nos vamos. Le prometo que nos vamos. Me fascina que el escritor me está diciendo, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Cuando llega el conocimiento, eso significa luz. Entonces, si yo logro conocer ese Cristo, voy a experimentar, según Isaías lo profetiza, lo que Jesús le dijo a Pedro. Bienaventurado eres, Pedro. O sea, una bienaventuranza. Bienaventuranza es una bendición superlativa, a lo máximo, lo más grande. Conocer a Cristo es lo más grande que el hombre puede hacer, amado, o puede recibir. No hay otra bendición que se compare. Porque tratarán por un lado de hacerte caer y no podrán. Tratarán de hacerte rebalar por el otro y no podrán. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Porque estarás parado sobre la roca. Al profeta se le dijo, levántate y come. Muchos argumentos se presentan en ese mensaje. Hay una actitud de tristeza, de depresión, de momento de angustia, de pesar. El hombre se esconde en su cansancio, en su desconocimiento. Y Dios lo único que hace es decirle, levántate y come. Despréndete del pensamiento y come. Alimenta lo que yo tengo para ti. Y Dios te dice hoy lo mismo, amado. Alimenta esta verdad que te estoy diciendo. No sigamos alimentando otras verdades. Son verdades falsas, son con V minúscula, amado, con B de burro. Y yo sé que la palabra no existe, no me malinterprete. Hay una sola verdad y escrito. Y esa es la verdad que tú tienes que alimentar. Y por esa verdad es que tú vas a resplandecer y vas a levantarte y vas a actuar. Y vas a colocarte. Esdras le tuvo que decir al pueblo en un momento dado, levántate porque esa es tu obligación. Y la obligación de los que hemos sido redimidos y lavados con la sangre es levantarnos y dejarle saber al mundo quién es Cristo, no el Dios de mis muñequitos. Cuando estoy gozoso, el vecino escucha música cristiana. Cuando estoy deprimido, se ponen a escuchar a José, si es de la época mía. ¿Quién es ahora? Díganme. En la época mía era José, le cortaba la vena. ¿Se acuerdan? Díganme ahora a alguien, porque yo no escucho esa música. Díganme quién es. No me diga que es Lady Gaga. Eso revuelca a los demonios hasta en la música pasiva. Pero díganme a alguien para que no me quede atrás, vamos. ¿Quién eran los de ahora? ¿Quiénes son los cantantes? Yo, mire, soy de la de José, Camilo Sesto, Tito, detente, será el viejo, yo no.
¿Qué pasa, Magdalena? Me tiraste bien hondo. Y yo me imagino que ahora nadie escucha música moderna y nadie sabe ningún cantante de esa índole. Vamos. Todos pasen al frente y alcen su mano y acepten al Señor porque acaban de pecar. ¿Quién? Ernita canta cortavena. Luis Fonsi. Pues entonces también tengo que decir a Ricky Martin y esa gente. ¿Eh? Ok. Sigo con mi José y Camilo Sesto, sí. Dime, ¿a quién? A Chayanne también. Gracias. Pero oyeron el principio, los sacudí, como que yo sé que ya estaban chocando tanto conmigo, los sacudí, que bueno, pero vamos al pensamiento. O sea, cuando estoy en victoria, ¿tengo a quién? Tengo a los cristianos. Y si quiero algo para limpiar, me pongo ¿a quién? Pongo a 440 también, ¿verdad que sí? Que aunque ya no es cristiano, todavía lo pensamos cristiano. Y ahí estamos y gozosos. Cuando no, de repente sale lo que yo dije y se me olvidó mencionarle las americanas, porque a veces tenemos guilla americana y ponemos el Supply Chicago. Que yo sé que también son obsoletas, está bien, perdónenme la letra. Pero ¿cómo es posible que una fuente de 2 aguas? ¿Cómo? ¿Alguien que me lo explique? ¿Cómo una fuente da 2 aguas? La Biblia dice que una fuente no puede dar 2 aguas. Entonces lo que pasa es que yo me definí a un Dios que cuando estoy en victoria está conmigo, pero que cuando yo estoy triste es que me abandonó. Entonces necesito de Nita. Conceptos deformados de Dios. Cuando el dinero me sobra, sonrío. Estoy en victoria. Cristo te ama. Aleluya. Estoy que me como los niñitos crudos. Cuando el dinero falla, me falta, ya estoy buscando dónde buscar, dónde hacer, qué no hacer, porque es que yo tengo que moverme, porque la Biblia dice que ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sabes que todavía hay cristianos que lo buscan, verdad? Ayúdate que yo te ayudaré. No está en la Biblia, amado. Lo más cercano a ese versículo es lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si te quieres ayudar, siembra para el Espíritu y cosecharás del Espíritu. No te quieres desayudar, siembra para la carne y cosecharás de la carne. Un levántate más y terminó. Dios le dijo, levántate y resplandece, levántate y come, levántate es tu obligación, pero la Biblia también me señala un levántate y vamos. Hay algo que por tener un Dios mal definido nosotros hacemos. Tiene 2 patitas. Patita número 1 es esa actitud de que me caigo y me quedo en la pena de haberme caído. Ay, es que fallé y tú sabes, Dios es tan santo. Y como Dios es tan santo, pues yo, hasta que, pues, estoy aquí. Porque yo no me voy a levantar hasta que yo no haya arreglado eso, porque es que yo tengo que arreglar eso. Ese primer levántate, en levántate y vamos, está bien mal. Porque la Biblia, cuando me presenta a Jesús que se lleva 2 discípulos para orar con él, a los discípulos, 3 de ellos, perdón, le dice, oren conmigo en este lugar que yo voy a orar un poquito más adelante. La Biblia dice que a la hora de haber orado se regresó y los vio durmiendo. Y les dijo, no habéis podido orar conmigo ni una hora. Y ellos se azoraron y yo me los imagino como muchos de nosotros. ¡Aleluya! ¡Santo!
En la iglesia, esa es la única frase que nunca está de más. Pero dice la Biblia que Jesús, ¿qué hizo? Esperad aquí, volvió y oró. Cuando regresó, estaban durmiendo de nuevo. ¿Y sabe lo que el Señor les dijo? Levántense y vámonos. Continuemos. Continuemos. Hoy Dios quiere que tú continúes. Oh, si este día pudiera marcar un principio para ti. Si tú pudieras darle la espalda a lo que quedó atrás. Si tú pudieras decir, ok, fracasé, fallé, lo intenté 99 veces, me van a fastidiar. No, 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 no. Hoy, levántate y vamos. Levántame, keep going, keep going, keep going, keep going. Vamos hacia adelante. Levántate, levántate, levántate. Fracasaste, levántate. Levántate, resplandece, levántate, come. Levántate, resplandece, levántate, come. Esa es tu obligación, no es quedarte ahí sentado. Dije que tenía 2 patitas. La otra patita resulta también interesante en ese aspecto. Porque esa frase Jesús la vuelve a repetir. Oiga, cuando está, permítame buscársela, quiero leer la frase. Dije que terminaba. Quiero buscarle esa pequeña frase que me presenta el escritor, y esa se encuentra en Juan 14. Voy por ahí rapidito. Quiero que lo vea porque la frase es un poco fuerte en el concepto y usted puede pelear conmigo. En capítulo 14 de Juan, el versículo 31, más en el versículo 31, en el último de ese versículo, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levántaos, vamos de aquí. Hay una frase similar a la que ocurrió allá en el Getsemaní. Ahora, no me borre todavía la página, no la cierre. Quiero que vea sin leer el capítulo completo. Léame el capítulo completo así como que hojadito. Usted está hablando, Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahí se revela la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En el versículo 15 me habla de la promesa del Espíritu Santo. Me habla de una bendición poderosa sobre la faz de la iglesia. Ese capítulo habla de la verdad poderosísima de nosotros. Habla de nuestras moradas celestiales y de todo eso. Al final, después que Dios revela eso, ¿qué nosotros hacemos? ¿Qué nosotros hacemos? Cuando el poder de Dios cae, a diferencia de lo que pudo haber sido hoy, donde Dios nos atornilló un poquito las cosas, ¿no? Que debería ser igual de regocijo, porque Dios al que ama lo disciplina. Amén. Pero ¿qué hacemos nosotros la mayoría de las veces que de repente comienzan a profetizarnos? Tu petición ha sido contestada, recíbelo. ¿Y tú cómo pones ese rostro? Ah, Emanuel, ¿cómo? Ay, no me hagas así, más todavía abre ese rostro. Dígame si usted recibe, alabado sea el Señor, el novio que estás pidiendo te lo entrego hoy. Usted, aleluya, la novia que está, la casa, el carro, el trabajo, la finanza. Y usted sale de aquí. Así de pavo real, gordo y grande sale. Y se detiene. ¿Viste qué bueno es Dios? ¿Viste qué poderoso es Dios? ¿Sabes qué? Dios no revela sus verdades para que te detengas a pensar en ellas, a hablar de ellas e incluso a disfrutarlas. Dios te revela sus verdades para que camines. Y le dice a los discípulos, les hablé de las moradas celestiales, les hablé de la promesa del Espíritu Santo, pero ya se acabó el tema, levántate y vámonos. Keep going. Vámonos. Hay que trabajar. ¿Quieres disfrutar lo que te prometí? Perfecto, pero disfrútalo caminando. Disfrútalo mientras vas al lugar que yo tengo para ti, al destino que te tengo preparado. Amado, es tiempo de conocer a Cristo y levantarnos en pos de Él. No hay más nada. Todos los mensajes que yo haya podido traer, usted los podrá entender cuando conozca al Cristo que yo he conocido. Y yo no he conocido a un Cristo que no esté en la Biblia, porque lo único que
me alimenta? Es la Biblia. Porque yo no tengo grado universitario. Yo no tengo instituto. Yo te estoy ofreciendo al Cristo que se revela aquí. Y si tú lo conoces, te deleitarás conmigo. Y disfrutarás el que a pesar que Dios nos regañe, yo pueda estar contento, porque en medio de sus regaños Él no olvida lo que me ha prometido. Pero mientras tú sigas al otro lado, hablando de otro Dios que no es el que está aquí, vas a haber días donde tu Dios te da la fuerza para cruzar el Mar Rojo, y otro día no te va a abrir el Mar Rojo y va a dejar que Faraón te trague. Mientras tú sigas con tu Dios, te cortarás las manos tratando de hacer que descienda fuego del cielo. Pero si te unes a mi Dios, sin mucho pedir, descenderá fuego del cielo y consumirá el holocausto. Si te unes a mi Dios, Jericó va a caer. Pero si te quedas con el tuyo, habrá anatema debajo de tu caseta. El Dios que yo te presento es un Dios que aun cuando te peques y te veas desnudo, te cubre. El Dios de muchos de nosotros aquí, cuando te desnuda, se sienta a burlarte como hizo con el gadareno. Yo dije que acabe, ¿sabe, amado? Ya lo demás está. El Dios que te presento asegura tu matrimonio. El que tú te ideas con tus conceptos, lo que trae es destrucción. El Dios que te presento en la Biblia te habla de salud. Habla de vida. El que algunos de nosotros nos hemos conformado trae muerte y enfermedad. Y bien claro que Pablo lo dijo, porque hay alguno de vosotros que no ha entendido y están enfermos en sus casas. Y no me malinterprete personas que he mencionado con enfermedad aquí, ¿sabe, amado? No hablo de esa enfermedad. Dios me libre de faltarle respeto a gente que amo. Estoy hablando de algo más fuerte que una masa, que una radiología puede identificar. Hablo de un cáncer que no hay rayo X que lo vea. Y que tiene gente detenida, postrada, enferma, por querer seguir sirviendo a otro Dios. Querían saber por qué Dios nos habla en ocasiones de idolatría. Y yo creo que hoy les doy la respuesta. Mientras sirvamos a nuestro Dios, nos continuará arropando la miseria como pueblo, como nación, como sociedad. Seguiremos viendo cómo se nos va lo poco que tenemos cuando la Biblia, el Dios que yo conozco de esta palabra, me dice que el mundo me tiene que dar a mí. Sin embargo, yo le estoy dando al mundo.
El Dios de esta palabra me dice que el mundo tendrá que verlo a través de mí. Sin embargo, hoy el mundo está viendo que el mundo está en mí. Pero sigo diciendo que soy cristiano. Cualquier cosa me anula. Cualquier cosa me roba la paz. Cuando la Biblia me habla de que el Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, el poder que lo sacó de la tumba, lo arrebató, aleluya, de las entrañas de la tierra y lo sentó a la diestra del Padre, es el poder que actúa en mí. ¿Dónde está ese poder? Ese poder está en el Cristo que habla la Biblia, no en el Dios que tú y yo nos hemos formado. Es tiempo de conocer a Dios. Nunca es tarde, dice un refrán, si la dicha es nueva, si la dicha es buena. Es tiempo de conocer a Dios y dejarnos de niñería. Pensar que al enajenarnos, le repito lo del avestruz, perdóneme, pero me resulta tan interesante que un cuerpo tan grande piense que al enajenarse nadie lo ve. ¿Sabes algo? Yo te veo. Yo te veo cuando divagas, caminas, disimulas, aparentas. Aprendimos frases y las usamos. Sabemos el saludo. Dios te bendiga. Entendemos las estrategias, pero ahora, amado, estamos jugando al avestruz. Queremos que nadie nos vea. Y enterramos nuestra cabeza en la tierra y decimos, yo estoy bien aquí. Aquí nadie me lastima. A mí ya me lastimaron demasiado. Oh. Mi niña me decía anoche, papi, ¿querrás conocer al sacerdote episcopal? Le dije, sí. Me gusta conocer. Me gusta saber por qué la gente toma decisiones. No para contender. Pero ¿sabe qué? Me resulta más fácil aquel que se enfría traerlo a casa que aquel que permanece en la tibieza hacerlo reaccionar. Porque el que está aquí adentro piensa que ya está bien. ¿Qué tarea difícil se me ha dado? ¿Qué tarea difícil y complicada se me ha dado? El decirte que aunque estás paseándote en medio de nosotros, aunque me saludas, me aprietas la mano, me das un abrazo, aunque tienes bonitos deseos para conmigo, mientras sirvas a tu Dios, cuando aquella trompeta suene, no podrás escuchar. Porque tú estás esperando escuchar la voz que te formaste. Quizás el primer día que me paré aquí, podía tener un mensaje con exégesis. Pude haber trazado una palabra. Primera vez me pude haber basado en lo que yo conocía. Pero créame, amado, hoy no te hablo por lo que conozco que yo me haya formado. Hoy te hablo por lo que conozco que está aquí escrito. Y usted decide o continúa evadiendo los que evaden, o continúa jugando al cristiano, o toma una decisión hoy de decir en su lugar donde está, decirle, Señor, yo también quiero la revelación de Pedro. Yo también quiero ser bienaventurado. Yo te quiero conocer.
Yo también quiero decir como Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo no quiero decir que eres un profeta más. Yo no quiero decir que eres sencillamente Elías, Juan, Jeremías o un profeta que habría de venir. No, no, no. Yo también quiero decir como Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El que sacó a María del lodo, a Marta, perdón, del lodo cenagoso en que se encontraba. El que se le reveló a un Abraham y le dijo: yo soy diferente. Yo soy diferente al Dios de tus padres. Yo soy diferente al Dios que tú conocías. Y me quiero dar a conocer. Reprendamos ese espíritu en nosotros de desear apartarnos. Reprendamos el espíritu que nos invita a no caminar con Él. Decidamos levantarnos, resplandecer, comer y caminar. Porque Dios se encargará del resto. Incline su rostro donde está, amado. Hay gente en el altar. Hay gente sentada que no dudo que estén sensibles. De la misma manera hay gente que necesita salvación. Hay gente que necesita regresar a casa. Hay gente que necesita levantarse y caminar y dejar lo que está atrás. Dejar de jugar al evangelio. Dejar de jugar al más que sabe. Porque aquí el grande es Cristo. Prediqué la palabra más. Y mientras te doy la oportunidad de meditar un momento y hacer la oración que dicté hace un ratito, llamo a alguien a salvación en esta mañana. ¿Habrá alguien aquí hoy que desee salvación? Hay rostros que me perdonan, no he visto, o si los he visto, no sé. ¿Habrá alguien aquí hoy? Si suena la trompeta, nos vamos todos. Aleluya. Quiero hablarte de un Dios verdadero. ¿Habrá alguien aquí hoy que desea al Señor? Quiero hablarte de un Dios verdadero. Israel por mucho tiempo mezcló los dioses. Sacerdotes de Jehová se mezclaron con sacerdotes de Baal y provocaron una religión que lo que ha traído es muerte, lo que ha traído es maldición sobre una tierra que antes era bendecida. Pero Dios siempre se ha guardado unas rodillas que no se doblan a bala. Habrá alguien aquí hoy, y todos somos de la casa, amén. Pero vuelvo y te invito, todos somos creyentes. Todos somos creyentes. Seremos todos creyentes en este lugar. ¿Estás seguro de que si suena la trompeta te vas? ¿Sí? ¿O estás esperando que yo me detenga en mi insistencia? Somos creyentes. Bueno, a la iglesia entonces intercedemos en este momento. Padre, en esta mañana te presento un pueblo que sentado de rodillas inclina su rostro. Señor, les he hablado de levantarse. Les hablé, aún sin haber mencionado mucho, los días malos que nos han tocado vivir. Les hablé de levantarse. Y cambié la definición tradicional de dormir y despertar
por una de accionar. Mencioné que era una decisión. Levántate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. He invitado a la iglesia a reaccionar. He invitado a la iglesia, Señor, a permitirte cambiar los conceptos que tienen de ti. Si hay miedo, Señor, échalo a un lado. Si hay dureza en el corazón, rompe esa muralla. Si hay mentes cauterizadas, renuévalas, Dios, para que escuchen. Aquel que pueda decir que eso no es para él, Señor, que renueve su mente. Aquel que pueda pensar no solamente en que no es con él, sino que lo esté repartiendo, que se detenga y que te dé la oportunidad de hablar al corazón. Aquel que sigue diciendo que no lo necesita. Aquel que, aunque me estás diciendo que no te sirve, prefiere mantenerla abajo a mano, la mano abajo. Te presento a todo este pueblo y aquel que nos va a estar viendo a través del internet. Bendícele. Bendíceles con bendición de lo alto. Y declaro, Señor, esa unción poderosa de lo alto que nos permita conocerte. Declaro que se repite en el nombre de Jesús aquella experiencia de Pedro en los corazones que te lo piden. Declaro victoria, Señor. Declaro que al final escucharemos tu voz. Antes que vengas aprenderemos a conocer tu voz. Y cuando esa trompeta suene, dentro del ruido del mundo, la podremos escuchar. Oh sí. Dentro del ruido de este mundo, esa voz apacible la escucharemos. Y el Espíritu Santo activará en nosotros esa faceta desconocida para nosotros. Nos levantará y en el aire seremos transformados para estar por la eternidad contigo. Gracias, Señor, porque hoy comenzamos a gozarnos por una salvación tan grande. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor.